Sabemos que en el arte lo importante, o uno de los valores importantes del arte es el tema. Hemos dicho muchas veces que los valores contenidos en las artes plásticas son el valor temático, el valor compositivo, el valor gráfico, el valor tonal, el valor cromático, el valor por oficio o por técnica y el valor de la armonía. Si estos valores son objetivos, podemos comparar el valor temático de un cuadro con el valor temático del otro cuadro y discernir y decir, bueno, este tema es un tema trascendente o es un tema universal, o este tema es intrascendente o este tema es actual. Podemos comparar las composiciones y ver si están en equilibrio, si hay un protagonista y una complementariedad que complementa este protagonista, este centro focal y esta periferia. Podemos hablar de los valores gráficos, si hay riqueza en cuanto al grosor, a la extensión, a la finalidad, a la finura del trazo gráfico, a la soltura, a la precisión, a la destreza, y podemos hablar también de los valores tonales, si esto tiene volumen o no tiene volumen, si tiene ambiente, si hay luz, si está fundido, si está duro, si está blando. Todas estas cosas las podemos observar en los cuadros. Podemos observar también los valores cromáticos, si es que este cuadro tiene o está realizado en base a una gama de colores que se lleven bien porque todos participan de algún color o no. Todas estas cosas, por el oficio, podemos también evaluar si tiene un oficio, bueno, la conservación del oficio, con los buenos materiales, con los recursos de calidad, y si el operador de estos recursos tiene madurez en cuanto al desarrollo de esa artesanía que está realizando. Todas estas cosas las podemos medir en base a los 7 valores objetivos del arte: valor temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático, de oficio, técnico y de armonía. Todo esto lo podemos observar. Ahora, hay grandes temas a tratar, y hay unos pintores que sí, que los buscan, los pretenden, y otros pintores que no, que prefieren lo cotidiano, prefieren lo momentáneo, lo actual. Bueno, vale. Cada uno puede optar por aquello que quiera. Ahora, los grandes temas de la... Perdón. Los grandes temas de la creación son generalmente temas relacionados con aquello que es profundo, con aquello que nos llega a todos, que es trascendente, que es inmanente, que es inmutable, que es algo que nos atañe a todos. Por ejemplo, el amor. El amor es algo que todos buscamos, todos estamos buscando esta conectividad. La vida, de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. El nacimiento, la reproducción, el crecimiento, la muerte, la alimentación. Todos estos temas son temas grandes, temas que podemos tratar de una manera u otra, y que no importa cómo lo hayan realizado otros, nuestra interpretación del tema va a ser siempre particular y va a ser muy personal. Aquí vemos las diferencias entre la Venus de Willendorf y esta imagen que vemos. La realización es completamente distinta. Podemos decir que entre una cosa y otra hay diferencias en cuanto a recursos, pero en el fondo la interpretación de lo común, la interpretación del temor a la violación o de la expectación de poder tener alimentos, o la expectación de reproducirse, están y han sido siempre temas grandes. Los grandes temas se desprenden de aspectos fundamentales. ¿Y cuáles son estos aspectos fundamentales en la creación? No podemos crear si no tenemos libertad. Si yo le pido a una máquina de afeitar que me lave la ropa, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene libertad. Y le falta ingenio también. ¿Y qué es esto del ingenio? Porque la libertad es una capacidad, pero el ingenio es la suma de ideas e imágenes. No podemos separar las ideas de las imágenes. Hay gente que dice, no, las ideas son primero, las imágenes son después. Bueno, ¿en base a qué tienes una idea? En base a una imagen. Te imaginas. La imaginación es idear. Y la idea ya contiene en sí una imagen. Es decir, idea e imagen son inseparables. Son prácticamente lo mismo. Las ideas son derivaciones filosóficas porque son mentales, están ahí, son solamente aspectos intelectuales o intelectivos. Pero las imágenes son derivaciones de la producción, derivaciones del arte. Filosofía y el arte son igual que la idea y la imagen, son indivisibles, son inseparables. La ignorancia de la contemporaneidad, por llamarlo de alguna manera, esta ignorancia del mundo actual contemporáneo ha hecho que la filosofía y el arte desaparezcan de las escuelas cuando son los elementos fundamentales de la vida.
¿Por qué? Porque la filosofía, ¿qué es? Filo es amor, sofía es sabiduría. El amor por saber, el amor por la sabiduría, eso es filosofía. Si tú le quitas el amor por la sabiduría que tienes, idiotas. Tienes nada más que eso, idiotas. ¿Por qué? Porque no saben, no sienten, no creen que lo que saben es cierto, no saben si lo que creen es cierto, creen pero no pueden demostrar, creen pero no pueden argumentar. Bueno, entonces, ¿qué tienes? Idiotas. Luego, si quitas la filosofía de la cotidianeidad, pues podemos decir que estás creando absurdos. Y si quitas el arte, bueno, privas al creador de la habilidad de diseñar. Si pensamos un poquito en qué es lo que pasa alrededor nuestro, yo estoy sentado en una silla que fue diseñada por algún diseñador y fue dibujada por alguna mano. Y enfrente hay una mesa que fue diseñada por algún carpintero y fue producida también por alguna mano. Es decir, el arte está en la realización de las cosas. Cuando entendemos el arte como actividad emocional de crear y de apreciar algo útil. Pero si lo sacamos de las escuelas, pues perdemos las habilidades, perdemos el ingenio. Y al no tener ingenio, resulta que no sabemos resolver problemas sencillos. El proceso no solo es tiempo que pasa, el proceso es una consecución de intención, selección y poder. Esto es algo novedoso, pero quiero que lo piensen bien porque crea una distinción bastante amplia entre el conocimiento y la ignorancia. Cuando comprendemos que en una piedra hay intención, selección y poder, cuando comprendemos que en un árbol hay intención, selección y poder, cuando comprendemos que incluso en la fuerza física, que tiene presión, intensidad y potencia, esa presión, intensidad y potencia se deben a una intención, selección y poder que las distingue, en ese caso empezamos a comprender las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la intención, selección y poder que ordena los recursos en pro de una finalidad específica existe contenida en todo. Entonces, cuando hablamos de que todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, estamos diciendo que todo acto se ordena o ordena sus recursos en pro de esa finalidad contenida en ese acto, porque es una finalidad específica. Y para que sea una finalidad específica tiene que tener una intención, selección y poder. Si nosotros decimos que en la creación todo lo creado es único, no hay dos hojas iguales, dos árboles iguales, dos plantas iguales, dos gotas de agua iguales, no existe la igualdad. Y como no existe la igualdad, entonces si todas las cosas son únicas es porque han sido creadas con una finalidad específica y para que se establezca esa finalidad específica es preciso de poder, es preciso de seleccionar de entre una cosa y otra y distinguir y decir, no, ahora voy a hacer agua y no voy a hacer una hoja, o ahora voy a hacer hidrógeno y no voy a hacer oxígeno, o ahora voy a hacer fuerza y no voy a hacer líquido. Es decir, la intención, selección y poder existe contenido en todo acto. Y nosotros cuando creamos, cuando hablamos de la creatividad, cuando hablamos del aspecto creativo, estamos hablando de un término que se aplica a una estrategia de elementos consecutivos. Elementos consecutivos, es decir, elementos uno detrás de otro involucrados en la realización de una intención. Y en eso existe una serie de aspectos que distinguen el proceso de hacer una cosa con el proceso de hacer otra. Por ejemplo, yo estoy aquí, inmóvil, sentado, y ahora siento ganas de hacer algo. ¿Qué quiero hacer? Beber un vaso de agua. Tengo que apartarme de donde estoy, es decir, separarme de donde estoy, tener fe en que puedo conseguir el vaso de agua, ya son dos cosas. Una es apartarme, otra tener fe que existe allí el grifo y puedo sacar agua, unirme con esa fe para llegar hasta donde está el grifo, dividirme en cuanto a que tengo que hacer paso tras paso, es decir, un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, ahí veis la consecutividad del proceso, y durante un tiempo voy a llegar al grifo y me voy a preparar para tomar el agua y me tomo el agua. Pero habéis visto que es una secuencia consecutiva de aspectos. Luego la creación es un término que se aplica a una estrategia de elementos consecutivos. Y consecutivo es todo aquello que progresa en cantidad o en calidad, es decir, en pro de una determinada finalidad. Que no es consecuente con esto de evolucionar. La evolución es otro cuento distinto. En este caso estamos hablando de proceso. Proceso es una cosa y evolución es otra cosa distinta. ¿Por qué determinada? Porque se pretende o se espera por alguna necesidad y para algún tipo de satisfacción, solución o utilidad
En otras palabras, mejora, y mejorar es un valor en extensión. Es decir, cada vez que estamos pretendiendo algo, estamos determinando la actitud por conseguir algo que nos vale, que nos sirve, que nos es útil, que nos agrada o que nos interesa. Estamos buscando un valor. Lo bueno es un valor, lo excelente es un valor superior a lo bueno y lo extraordinario es un valor superior a lo ordinario. Consecuentemente, el progreso es por y para el valor. Eso es ingenio. ¿Qué ocurre cuando al progreso le quitamos el valor? Es una buena pregunta. ¿Qué pasa cuando yo a la pretensión le quito la finalidad? ¿Qué pasa cuando yo a la expectación le privo del esperar conseguirla? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué ocurre cuando al proceso le negamos su finalidad? ¿O qué pasa cuando al proceso se le quita su intención, su expectación, su interés o su motivación? ¿Qué pasa? Piénsalo un poco. ¿Qué ocurre cuando al proceso le quitamos el valor? No es posible. No es posible quitarle el valor al proceso. Podemos negarlo. Sí, podemos estar en contra, dar nuestra opinión, bueno, vale. Pero no podemos argumentarlo con una demostración. ¿Por qué? Porque cuando le quitas al proceso su finalidad, no existe el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso comienza en esa expectación. Comienza en la expectación a la finalidad. Todo proceso se inicia en la expectación a disfrutar de un bien, ya sea un bien productivo, ya sea un bien cognoscitivo, ya sea un bien afectivo, ya sea un bien vinculante, ya sea un bien atractivo. Pero todo proceso se inicia en la expectación a conseguir ese bien. Toda necesidad espera ser satisfecha. La satisfacción es la que inicia la inyección de la necesidad. Nadie necesita aquello que no va a conseguir. Lo necesita porque piensa que lo puede conseguir. Piensa ser satisfecho y por eso inicia la necesidad. Todo interés espera convencimiento. Nadie busca la razón que no te satisfaga, la razón que no te convenza, la razón que reconozcas falsa. ¿Alguno de vosotros va a la biblioteca a ver qué libro me cuenta algo que es falso? ¿Existe alguna Biblia sobre lo falso? No, no existe. Toda voluntad es motivada por la expectación a disfrutar de un beneficio. Entonces, si le quitamos el valor, si le quitamos el beneficio, no existe proceso. Por eso que cuando estamos pintando y vemos algo que nos frustra, dejamos de pintar. Pero no seguimos cuando nos sentimos frustrados. Lo único que hacemos es pegar un grito, saltar por ahí, largarnos, marcharnos, dejar un tiempo, esperar a ver si se nos pasa esa moña y cuando se le pasa la moña y volvemos de nuevo a pintar. Pero cuando tenemos el convencimiento de que no vamos a sacar algo bueno, no lo hacemos, no lo hacemos, no nos motivamos. En el arte, en la historia del arte han existido estos dos aspectos, el tratar de quitar el valor al arte y decir vamos a hacer aquello que nos dé la gana, pero sin una finalidad específica, sino vamos a explorar, vamos a experimentar, vamos a ver si de una manera pues indoctrinada podemos llegar a convertirnos en expertos como aquellos que han sido preparados. Vamos a ver si somos capaces de hacer eso. Y ha salido un tipo de arte, pues un arte negacional, si es que se quiere llamar, un arte que te negaba los valores del arte, que en lugar de buscar un valor temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático, bueno, dice, vamos a hacer algo con colores, sin buscar ningún ordenamiento cromático. Vamos a buscar hacer algo con rayas, con formas geométricas, con líneas, con el pelo, no sé, con las mallas de las ventanas, ahora vamos a inventar algo con el pelo del perro, no sé, con cualquier cosa. Vale, bien. Sí, se han hecho obras. Pero a lo largo de la historia han existido esos momentos de auge, generación de valores, momentos de reacción o ruptura de los valores, y la generación de la ruptura rompe los valores y la naturaleza insiste en repararlo. Qué curioso esto, ¿eh? Hemos visto este tipo de arte en los años 50, entre los años 50 y el 2000, pues hemos tenido ahí un medio siglo de actividad supuestamente artística, donde se han hecho muchas creaciones novedosas, sí, muchas creaciones novedosas, pero no se entiende por qué se vuelve de nuevo al clasicismo, por qué necesitamos de nuevo volver a aquello que es ingenioso, aquello que es extraordinario, aquello que es difícil de lograr. Y aquello que es difícil de lograr resulta que nos crea más atractivo que aquello que es fácil de lograr.
La diferencia entre el arte paleolítico y el neoclásico está en su calidad. La diferencia no es ni más ni menos que esa, calidad. ¿Y qué es la calidad? Suma de recursos, suma de habilidades, suma de sensibilidades, suma de conocimientos, suma de calidad, suma de contenido que hace que eso sea más atractivo que lo otro, ¿no? Luego, a lo largo de la historia, el arte ha ido exigiendo por sí solo, el mismo arte ha ido exigiendo al artista la comprensión del arte. Cuando hablamos, si el arte es una actividad, la naturaleza del arte exige al artista comprender esa naturaleza de la actividad. ¿Qué es activo? ¿Cuál es el origen de lo activo? ¿Y cuál es la finalidad de lo activo? Si nosotros estamos hablando de que estamos creando una actividad y no comprendemos cuál es el fundamento de la actividad, bueno, tenemos que buscar fundamento de la actividad. ¿Y cuál es? La estructura base de 4 posiciones, el proceso en 3 etapas. Eso es algo que existe ahí y que el artista debe descubrirlo. Bueno, si no lo descubres por ti solo, bueno, estudia filosofía, ponte en clases con algún experto, interésate por descubrirlo, porque en realidad estás jugando con el desarrollo o no desarrollo de la calidad. Y si quieres desarrollar tu calidad, necesitas al experto. Si el arte es actividad emocional, la naturaleza del arte exige al artista comprensión y dominio emocional. Es decir, está exigiendo distinguir entre qué es lo emocional, qué es lo sensacional, qué es lo sentimental, y parecen palabras de lo mismo, pero no son lo mismo. La emoción es una capacidad sensible que nos permite captar lo necesario, la sensación es el exceso, la carencia de lo normal, y el sentimiento es un recuerdo de esa sensación que guardamos en la memoria y compartimos con aquel que ha tenido la misma sensación, porque el que no haya tenido la sensación del parto no puede comprenderlo. Si el arte es una actividad emocional de crear, la naturaleza del arte exige al artista descubrir los fundamentos de la creación, el origen de la creatividad, la identidad de la creación, el propósito de la creación. Todo esto es una de las responsabilidades que debe cumplir el artista para poder hacerse, para poderse realizar artista. Si el arte es una actividad emocional de crear y apreciar, la naturaleza de la creación exige al artista comprender qué es apreciar y por qué es necesario apreciar y para qué se aprecia. Esto es tan importante. Yo escucho tantas veces a gente que me dice que hoy yo aprecio tanto las cosas. Bueno, ¿y qué es apreciar? No, las miro, las observo. Ay, ¿qué pasa cuando las miro, las observas? ¿Qué diferencia hay entre observar y apreciar? Ay, no sé. Bueno, tú ves muchas cosas durante el día, pero no todas las cosas que ves las aprecias. ¿Eh? ¿Por qué? Porque de todas esas cosas no reconoces. No reconoces un 80, 90, 99%. Lo único que reconoces es un 1% de todo lo que ves. Y ese 1% lo reconoces porque lo apreciaste, porque lo comparaste, porque lo asociaste con otra cosa y lo distinguiste. ¿Eh? En ese momento, cuando distingues una cosa a la otra, dices, mira, esto es un pino, acabo de ver un pino y aquí vi un abedul. ¿Eh? Bueno, vale, pero conoces a los dos y los distingues. Ahí se establece la apreciación, pero no por observar las cosas, las aprecias. Pues el arte es una actividad emocional de crear y apreciar belleza. La naturaleza del arte exige al artista que comprenda qué es belleza. ¿Y qué es belleza? No es algo relativo. No es nada relativo, es muy objetivo. No es algo así particular, abstracto. La belleza es la fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia, pero necesita que el objeto lo aprecie para poder despertar la belleza. Si yo veo a la Claudia Schiffer enfrente mío y estoy pensando en que tengo que pagar la cuenta de la luz, pues lógicamente voy a estar más interesado en pagar la cuenta de la luz que en la Claudia Schiffer. Y eso no quiere decir que a la Claudia Schiffer se le fue la belleza. Lo que pasa es que no se establece. Igual que si estoy mirando una mota de polvo como un átomo, pues lo puedo apreciar un montón siendo una mota de polvo, pero es un átomo. Y si soy físico nuclear, pues lógicamente me voy a quedar ahí pasmado mirando esa mota de polvo. Mientras que si estoy limpiando la casa, pues esa mota de polvo no sirve para nada. La belleza es un potencial contenido en todo objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Y se establece en ese apreciar, en ese momento de apreciarlo, porque ahí se valora. Y si el arte es una actividad emocional de crear y apreciar valor, la naturaleza del arte exige al artista comprender qué es el valor, por qué existe el valor y para qué existe el valor. Decimos que la belleza es un valor derivado del equilibrio de las diferencias. ¿Y qué es equilibrio? El equilibrio en la belleza es el ajuste entre la vinculación, la concordia y la conectividad de diversos aspectos distintos. No se puede hablar de la justicia en el fútbol, por ejemplo, o en el póker, o en el ajedrez sin comprender las reglas de juego.
Esas reglas de juego ajustan al jugador con las reglas. Cuando se ignora el orden conectivo de las reglas o de las normas de la convivencia, no se puede hablar de sociabilidad. Cuando se ignora el orden conectivo de la naturaleza, no se puede hablar ni justificar la ecología. ¿Habéis visto que todo el mundo anda preocupado de la ecología y cuando tú le preguntas a cualquiera, bueno, ¿y cómo vas a ordenar la cadena trófica? ¿Qué es eso? ¿Pero no estás hablando de ecología? ¿Y cuál es la diferencia entre la ecología y la biología? ¿Qué es eso? Bueno, tendrás que hablar de algo con contenido argumentativo, tendrás que saber qué diferencia hay entre la ecología, la biología, la cadena trófica, las especies, qué tipo de función tiene cada especie, porque ¿cómo vas a ordenar la ecología si no sabes cuánto agua chupa un árbol, un peral, y cuánto agua chupa un... fíjate que lo tengo enfrente mío y no me acuerdo el nombre. Bueno, ¿cuánto chupa un árbol, cuánto chupa otro? Si no sabes qué cantidad de absorción tiene un árbol sobre el otro, pues resulta que no vas a poder ordenar ese ordenamiento ecológico. Y defiendes la ecología, pero ¿quién lo va a resolver? ¿De qué sirve defender tanto la ecología si nadie sabe cómo ordenar la ecología? Bueno, cuando se ignora el orden conectivo de la naturaleza no se puede justificar ningún aspecto dentro de esa naturaleza. Y cuando se ignora el orden concordante del sentido común, no se puede justificar la ciencia verdadera. Estaba pensando antes en el eucalipto, porque lo estoy viendo aquí enfrente. Entonces, entre el peral y el eucalipto, yo sé que el eucalipto chupa mucha más agua que el peral, ¿no es cierto? Vale, si conozco esa diferencia entre el peral y el eucalipto, pues sé dónde poner el eucalipto y dónde poner el peral. Pero si no lo comprendo, cuánto alimento necesita cada árbol, pues lógicamente no puedo ordenar la ecología independientemente de que salga con una pancarta a la calle pidiendo mejor ecología. Cuando se ignora el orden vinculante del ideal común, no se puede hablar del amor verdadero porque no se sabe a qué ajustarlo. Sin comprender las normas de la belleza y su fundamento axiológico, no podemos juzgar el arte. ¿Habéis visto lo importante que es la filosofía? No la filosofía de conocer quién fue Platón y quién fue Aristóteles o dónde está Kant o dónde está Nietzsche, no, esos son descripciones de momentos en la historia, pero el contenido esencial, el pensamiento esencial que tenían estos pensadores. Entonces, sin comprender las normas de la belleza y su fundamento axiológico no podemos juzgar el arte. El arte declarado actividad emocional de crear y de apreciar belleza obliga al desarrollo productivo con un único horizonte, el mejoramiento de la calidad de los productos, el mejoramiento del valor. El valor es un sistema operativo vinculante, concordante y conectivo porque el valor agrada y satisface, convence y se ajusta y beneficia y se disfruta. Si la finalidad del arte es la belleza, los significados y la calidad que satisface, convencen y benefician, todo artista debería comprender los fundamentos axiológicos de la filosofía del arte. Es decir, si estamos hablando de que la belleza es un valor, qué mejor que comprender, analizar y descubrir lo que es el valor. Y si el horizonte es vinculante, exige comprender que es un vínculo también en su significación profunda. No en el sentido popular, el vínculo, el no como ligue copulativo ni como signo de amistad. Necesitamos comprender el vínculo en su esencia, en su porqué y en su para qué. Mucha gente que habla de que, oye, me siento vinculado con mi vecino. Eso es, sí, es un tipo de link, es un tipo de unión, pero no es el vinculativo. El vinculativo necesita el respeto mutuo, la confianza mutua, la unidad en el mismo ideal y la lealtad mutua hacia ese ideal. Eso es vincularse. Pero si no tienen un ideal común compartido, por mucho que estén arrimados, porque tienen los dos un auto igual, de la misma marca, ahí no existe vinculación, porque tengas un auto de la misma marca que el vecino. Necesitas de la confianza basada en el respeto mutuo y de la confianza y el respeto mutuo y de la unidad en ese ideal común que tenéis de por vida, porque compartís el mismo ideal. Si yo estoy con un, no sé, con un budista, por ejemplo, resulta que yo soy ateo, o bueno, o soy cristiano, o soy judío, o soy, no sé, pues voy a tener muchas diferencias con esa persona para vincularme con ella. ¿Por qué? Porque tenemos ideas en cuanto a finalidad muy distintas. A lo mejor yo puedo creer que la familia funcional puede funcionar con cualquier tipo de
de convivencia y la otra persona pues resulta que piensa que la familia funcional va a funcionar cuando tienen todos en la familia un mismo ideal compartido y ese ideal es conectivo, vinculante, es confiable y tienen que tener el mismo convencimiento entre todos y tienen que respetarse en base a ese ideal compartido. Es decir, la vinculación es algo muy profundo, muy difícil de comprender. El arte es derivado de la libertad. Sin opción sobre alternativas no existe libertad. Y no existe libertad sin voluntad o sin conocimiento para elegir la mejor alternativa que progrese el desarrollo de la calidad. Cuando comprendemos que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, ahí estamos, obrando en libertad. Estamos liberándonos del reclamo, de la acusación, del rechazo, pero si entendemos la libertad de otra manera, vamos a enfrentarnos al rechazo, a la acusación y al reclamo del otro. La calidad es producto resultante de un proceso y el valor es resultante del aprecio. Uno es físico, el otro no. El nivel de calidad existe en consecuencia con el nivel de desarrollo del aprecio. No valora de igual modo un lingote de oro el ignorante del valor del oro que el que cree que con el oro puede fundirlo y hacer cacerolas, o que conoce el precio de mercado del oro en la bolsa de valores. Es decir, aquella persona que conoce el oro pues puede valorarlo más que aquella persona que no lo conoce. El nivel máximo de comprensión del valor descubierto por la inteligencia del artista posibilita la pretensión del máximo de calidad. Gaudí, Miguel Ángel, Bernini o Luca Giordano no tenían el mismo estándar de valores que el ayudante del albañil de Putaendo, pero muchos artistas se iniciaron desde situaciones con escasos recursos, en ocasiones menores que la del ayudante del albañil de Putaendo, y llegaron a ser notables artistas. Los grandes temas adquieren grandes valores y al ser apreciados por grandes sensibilidades se validan. Existen numerosas teorías sobre el arte, sobre su origen, significación y sentido, así como existen numerosas ideas sobre cualquier objeto existente, pero solo hay una justificación del objeto y solo una forma de aceptar lo existente. Así, no de aceptar ese sujeto existente, ese objeto existente. Es decir, cuando hablamos de que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, estamos hablando de una cosa, la razón que justifica el porqué y el para qué de ese acto. Es decir, ese acto existe. Y cuando existe, afirmamos su existencia en base a una propuesta, a un porqué y a un para qué. Cuando hablamos de origen, identidad y propósito, estamos hablando de eso. Todas las cosas tienen un origen, una identidad y un propósito. Es decir, todas las cosas tienen un porqué y un para qué, una razón de ser. Entonces, todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. Y esa razón que lo justifica necesario es su razón de ser y no hay más. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Cuando estamos hablando del arte se justifica en la razón que lo declara necesario. ¿Cuál es la razón del arte? El mejoramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que decimos que es arte. El desarrollo de la calidad de los productos. Si tú encuentras a un buen peluquero, dices que es un artista. Si encuentras a un buen albañil, dices que es un artista. Si encuentras a un buen artista de la pintura, pues dices que es un artista por la calidad de sus productos, pero no vas a decir que es un artista por la mediocridad de sus productos. Luego, todo objeto se justifica en la razón que lo declara necesario y su razón es el porqué de su existencia y el para qué fue necesario. Y todo objeto existe únicamente después de ser evaluado. ¿Existe el creador sin obra o la obra sin creador? ¿Existe el líder sin seguidores o seguidores sin un líder? ¿Existe el protagonista sin guión o guión sin protagonista? ¿Quién califica a quién, el creador a su obra o la obra a su creador? Pensad en estas cosas. Solo hay una verdadera justificación del objeto y solo una forma de aceptar lo existente, o de aceptar lo existente. La existencia es aquello que ha sido evaluado. Sin ser evaluado, el objeto no existe. Todo objeto se justifica en la razón que lo declara necesario y su razón es el porqué de su existencia y el para qué fue necesario. Así de sencillo. Ejemplo, ¿por qué dices sí? Porque afirmo lo que dices. ¿Y para qué dices sí? Para que sepas que comparto lo que dices. Ahora comprendo que sí significa estar de acuerdo.
Y todo objeto existe únicamente después de ser evaluado. Si no me dices nada, no puedo evaluar tu postura. Pero ahora que sé que estás de acuerdo, el acuerdo existe establecido entre los dos al ser evaluado. Se puede vivir y no existir. El kiwi es una fruta de origen chino que a los ojos del mercado internacional solo tiene medio siglo de existencia, pero vivió en China desde tiempos inmemoriales. Hay cosas que viven y no existen, y cosas que existen y no viven, como los acuerdos que existen pero no viven, o la reflexia Arnoldi, que vive pero no existe en vuestra comprensión. ¿Por qué? Porque no la conocéis. ¿Qué pasa cuando os la presento? Si el reflexia Arnoldi comenzara a existir en unos instantes, os sorprenderéis como algo que no existe o que nunca existió en vuestra comprensión estando vivo, ahora comenzará a existir en vosotros. ¿Queréis saber cómo hacemos existente la reflexia Arnoldi? Ahí tenéis la reflexia Arnoldi, la flor más grande del mundo. Ahora la conocéis y existe. ¿Por qué? Porque la habéis descubierto, la conocéis. Y eso es lo importante. Los grandes temas del arte deambulan en torno a la vida, la familia, la naturaleza, la dignidad de las personas. Existen cuadros como La vida de Picasso, o Porque somos, o El que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, de Gauguin, o La dignidad, de Germán Rubio, y estos cuadros son temas. Es algo compartido vivir sin saber qué es la vida, crear familia sin saber qué es familia, y normalizarnos sin entender nada de las normas. Eso es muy frecuente, y pensar que nadie comprende la vida, que nadie comprende las normas, o pensar que otros lo descubran y me lo digan, es también frecuente y responsable. Nacemos libres, autónomos y responsables, y responsable es el que cumple, autónomo es el que descubre y reconoce, y libre es el que opta por lo que beneficia siempre a todo. Ignorar esto, para algunos, es algo sin importancia, pero para la naturaleza humana sí es importante. Si no se concuerda con la naturaleza humana, la naturaleza no te reconoce. ¿Por qué? Porque no te ajustas, no eres justo, no concuerdas con la naturaleza. Algo sin razón de ser, algo no reconocido no existe. Aunque viva, no existe. Esto es importantísimo porque si no se realiza en consecuencia con la naturaleza humana, no se realiza humano natural normal. Es decir, si tú no comprendes cuáles son las normas de la naturaleza humana, no puedes decirte naturalmente normado. ¿Por qué? Porque no sabes en base a qué te estás normando. Al nacer, se vuelve imperativo comprender qué es la vida y se nace en familia. Al nacer en familia, se hace imperativo comprender qué es familia y se convive normal o anormalmente mediante un comportamiento y un convencimiento compartido. Esto obliga a descubrir y comprender cuál es el convencimiento compartido. Al necesitar normalizarse para ser normal, se hace imperativo comprender qué es normado y cuáles son las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. En esas normas se establece o no la dignidad de cada participante de la familia. Al pretender la dignidad de las personas masculinas y femeninas de la familia, se hace imperativo comprender qué es dignidad. ¿Cuál es la dignidad de los padres? ¿Cuál es la dignidad de los hijos, de la pareja, de lo masculino, de lo femenino? ¿Cuál es la dignidad del hombre y cuál es la dignidad de la mujer? ¿Qué es vida? ¿Qué es familia? ¿Qué es normal? ¿Y qué es digno? ¿Qué es dignidad? Os dejo este ejercicio para la casa. No tienen que publicarlo ni enviármelo a mí tampoco. Todos hemos pensado estos temas. Unos lo tendrán más claro, otros menos. La idea es encontrar aspectos comunes de interés que puedan ser representados mediante la plástica. Haz un profundo estudio de estos 4 aspectos. Descubre el por y el para de cada uno de ellos y analízalos desde su naturaleza originaria, no desde las opiniones populares. Trata de descubrir y comprender la argumentación de tus descubrimientos y trata de encontrar lo demostrativo, lo inductivo y deductivo. No digas yo creo, di en base a esto es lo otro y en base a esto otro es esto. Justifica tu análisis con argumentos demostrativos invariables porque eso será lo que interese y compensa al observador interesado. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la familia? ¿Qué es normal y qué es digno? Muchas gracias